Buenas tardes, Pablo. Sí, sí. Bueno, me pareció un tema interesante para este martes. Bueno, después de tantas malas, Sí, ¿no? En la semana, dije, bueno, un tema que siga siendo legal, pero un poquito más pintoresco, ¿no? contame. Eh, entonces, esto de la base de datos de deudores. ¿Qué pasa? Siempre a algunos de nosotros nos ha sucedido que hemos aparecido en el famoso Veraz. Sí, En la República Argentina no solamente está el Veraz, sino que también hay otras empresas que son bases de datos y algunas tienen más datos de una persona o menos datos de una persona, ajá, pero siempre en base a la condición crediticia, cuál es el perfil financiero de una persona. sí. Está el Veraz, después tenemos a uno que se llama Gnosis, otro que se llama Riesgo Online, ese es terrible, ¿no? Si te dicen salís en Riesgo Online, ¿Es peor? Fidelitas Mira y vos, ¿es Seven. peor que el Veraz? Son todos, ahí están, son todas empresas, sí, que digamos deben ser propietarios personas que saben mucho de computación y Sí, entrelazar datos, pero medio como el servicio financiero oficial es Veraz. ¿Por qué? Porque el Veraz vincula los datos con el Banco Central de la República Argentina, sí, con otros bancos privados. Entonces, en la República Argentina el Veraz es como el que tiene mayor información financiera de una persona. ujú, Entonces ese es el que siempre se suele hablar. ¿Cómo podemos saber si salimos en el Veraz? Hoy en día accedemos por internet, vamos a la página del Banco Central o ponemos salgo en el Veraz y enseguida me sale la página. Ah, mira, Pongo mi número de quit y ahí me va a salir si estoy o no en el Veraz. sí, Digamos, estar voy a estar, pero puedo estar como Veraz positivo o Veraz negativo. Si estoy como Veraz negativo, significa que no hay datos míos. Nunca le debí a la tarjeta, nunca me atrasé en nada. mira qué bien. Sí, Que bien, deben ser pocos. poquitos. Inclusive hay gente que ha salido en el Veraz, ahora lo voy a explicar, por centavos, que quedó adeudando algo. Ajá, Y después tenemos el Veraz positivo cuando figura en el Veraz. Si yo aparezco en el Veraz, si salgo positivo, ¿desde cuándo se toma una cuestión temporal? Me está mostrando mi perfil financiero desde hoy hasta 5 años atrás. ajá, Y el Veraz me va a calificar a mí. Me va a calificar del 1 al 6, pero en realidad es del 1 al 5. ¿Por qué? Supongamos, tengo una tarjeta de crédito o saco un préstamo. Me atrasé en el pago. Entonces, ahí inmediatamente yo ingreso a la base de datos del Veraz y voy a tener perfil 1 o calificación 1 ujú, si yo tengo un atraso de menos de 30 días. ¿Sí? ujú, Figuro, le debo la tarjeta tal. Me atrasé 15 días en el pago, voy a figurar en el Veraz. Entonces, ahí uno ve cómo, por cualquier circunstancia de atraso o de pago que no fuera en término, voy a figurar en el Veraz. sí, Entonces, calificación 1 es esa, la calificación 2 de 31 a 90 días, calificación 3 de 90 a 180 días, y así va aumentando. sí, Y la última calificación es la 5, que esa es la más grave, que es cuando yo adeudo, no importa qué cosa estoy adeudando, digamos, una situación que ingresó al Veraz, puede ser tarjeta, préstamo, teléfono, no se están incluidos los servicios públicos, ¿no? Si debo la luz o el gas, eso no, digamos, ujú, lo que es más bien crediticio. Y si yo estoy adeudando hace más de un año, estoy en categoría 5. Y en la categoría 6 es cuando yo soy irrecuperable, se llama. O sea, directamente. estoy adeudando No, hace más de 5 años. no paga nunca. No pagó. Vieron que cuando uno va a pedir una tarjeta o a preguntar al banco a ver si me dan un préstamo, siempre la persona que nos atiende busca en la computadora, ¿no? Y uno ahí suda y dice, ¿qué está buscando en la computadora? Es esto, ¿sí? Generalmente las empresas pagan alguno de estos servicios de los que había nombrado antes o directamente se fijan al Veraz y ahí le va a salir cuál es mi perfil crediticio, Ujú, ¿sí? Entonces me dice, bueno, perfil 2, debe entre 31 y 90 días. Bueno, le doy una tarjeta o le doy un préstamo, ¿sí? Pero puede ser que yo salga en el Veraz porque efectivamente debo, pero puede ser que debía, pagué y de todos modos sigo figurando en el Veraz. Y ahí está el meollo de esta cuestión. ¿Qué pasa si yo pagué y todavía sigo figurando? Puede ser que inclusive siga figurando hasta durante 2 años. Eso me mata, porque sí, si yo tenía una deuda, pagué y todavía sigo figurando, entonces acá vienen los consejitos. ahí vamos. Siempre pedir libre de deuda, ¿sí? Guardar los comprobantes por un plazo de 2 años. Por las dudas, si llegara a haber un recupero de cartera de alguna de estas entidades,
y me vuelven a reclamar esta deuda. Entonces yo con el libre de deuda acredito que he pagado. El libre de deuda siempre se lo reclamás a donde vos estabas debiendo, pagaste y inmediatamente le decís, ¿me das el libre de deuda? ¿Tienen obligación de otorgártelo? Sí, es obligatorio. Ah, bien. Porque, digamos, eso también me suplantaría tener que guardar todos los recibos de pago de esas cuotas, por ejemplo. Me imagino que tenía una deuda y paga en cuotas. Sí. Entonces, para no guardar todos esos tickets, yo tengo libre de deuda. El libre de deuda vendría, digamos, a suplantar guardar todos los tiquecitos, por ejemplo. O las constancias de pago. Sí. Puede ser que tal vez en el peor de los casos yo figure en el veraz por una carga incorrecta de datos. ¿Sí? Puede ser que cargaron mal un dato de algo, de número de DNI o de mi nombre, y figura en el veraz y yo nunca tuve una deuda con fulanito de tal. Sucede esto, no es común, pero sucede. O a veces sucede que yo saqué un crédito y la casa donde yo saqué crédito, supongamos, se llamaba, no sé, Pablo Peso Ya, un ejemplo, ¿no? Ponele. Y no pagué. Y cuando me fijo en el veraz, me dice, usted le debe al Banco Sur. Y yo digo, no, nunca contraté con el Banco Sur. Claro, digamos, no la pantalla, pero sino el nombre comercial de Banco Sur que me daba préstamos era a través de Pablo Peso Ya. Peso Ya. Claro. Entonces, no era que yo digo, ay, pero nunca tuve una deuda con Banco Sur. Muchas veces los clientes se acercan y me dicen, yo nunca ni conozco ese banco, lo busqué en internet, es un banco de, no sé, de Entre Ríos, me dicen. Me pasó una vez. Y no, pero ¿qué pasa? A ver, haciendo un poco de memoria, en alguna oportunidad pedí un crédito, o por ejemplo en las casas de ropa. ¿Vieron que te dan ropa a cuenta y te hacen firmar? Bueno, era un crédito con una empresa financiera. Por eso hay que tener, digamos, registro de estas situaciones. Podemos salir del veraz casi todos, tal vez estamos en el veraz en algún momento. ¿Cómo solucionamos esto? Si yo, depende del nivel de atraso que yo figure con el libre de deuda, o puede ser también mandando una nota, que inclusive hay unas notas oficiales que se hacen, que yo entre poquito las voy a estar subiendo a la fanpage para que se la puedan bajar de ahí la nota. Bueno. O si no, mandando cartas documentos a estas entidades crediticias o a estos bancos donde surge que yo tengo una deuda. ¿Sí? La idea sería poder mandar esas notas o esas cartas documentos porque estoy en la base de datos y hubo una carga errónea de datos, o porque yo ya pagué y tengo mi libre de deuda. Bien. Para eso serían los objetivos. La pregunta es, si yo tengo una deuda y figuro en el veraz, ¿de todos modos puedo pedir un crédito? Sí, hay herramientas, pero digamos, el objetivo del micro jurídico es decir, hay una ley que me protege mis datos personales, porque esto está vinculado con eso, y existe la posibilidad que si a mí toda esta situación, que yo creo que sería más bien la de carga errónea de datos, me genera daños y perjuicios, yo puedo iniciar una demanda. Hay una figura que en nuestra ley se llama habeas data, que no es muy común, se escuchan los otros, ¿no? Del habeas corpus, por ejemplo, se escucha. Claro. Esto viene en el mismo combo, digamos, legal, también vino el habeas data. El habeas data es una herramienta legal que tenemos para proteger los datos personales. En un momento, hace un tiempo, recuerdo que los abogados podíamos, pagando una suma de dinero mensual o por informe, podíamos acceder a una base de datos de personas. ¿Sí? Yo decía, bueno, quiero saber, Pablo Cambría, porque le tengo que iniciar una demanda, por ejemplo. Y quiero saber qué cosas tienes, se pagaba, no recuerdo bien ahora, creo que eran 50, 100 pesos en aquel momento, y esta empresa que maneja datos personales me mandaba todo un informe. Me decía tu nombre, segundo nombre, tus datos filiares, o sea, por ejemplo, de tu mamá, tu papá, dónde vivía, hasta el teléfono, cuánto ganabas. ¿Qué pasa? Los datos nuestros están, digamos, en alguna base de datos, pero hay datos que nosotros los llamamos datos sensibles, ¿sí? Como por ejemplo, puede ser la orientación religiosa, la orientación sexual, esos datos que no deben estar en la base de datos. Entonces, acá es donde viene el habeas data a venir a proteger todas esas circunstancias. Mira. Y se han hecho. Y casualmente un tiempo se podía acceder a esta base de datos y luego, atento que, bueno, se afectaron, distintas situaciones de varias personas, han interpuesto habeas data y este servicio se cortó. Pero bueno, es un tema para tenerlo en cuenta. Está bien, pero
se puede hacer entonces a través de un abogado de la petición del habeas data. Exacto, ahí sí ya necesitamos un abogado. Claro. Para esta nota que yo entré durante el transcurso de la semana, ¿la voy a subir? No, porque es una nota que la bajas por internet, la configuras y la mandás al lugar donde vos tengas esta situación. Lo mismo con la carta de documento. En la carta de documento uno va a comprar el formulario y lo puede hacer uno mismo, computadora, a mano, o si requiere digamos, la ayuda de un profesional, ya es otro tema, pero no deja de ser carta de documento. Claro. Ahora, para el habeas data sí necesito tener un abogado porque se inicia como una demanda judicial. Y Bien. se han hecho lugar, se han hecho lugar. Bien, bien. Yo, bueno, pienso, y vos me vas a corregir, el habeas data puede ser que se presente, por ejemplo, contra portales como Google. Uh-huh. Viste que habitualmente por ahí algunos modelos han aparecido en algunas páginas porno, por ejemplo. Entonces quiere que se bajen. ¿Se inicia como un habeas data contra Google, ponerle para que la bajen de esas páginas? Sí, porque inclusive, mira, justamente los otros días estaba más televisiva, mirabas, porque uno en algunas situaciones está acreditado y se advierte la situación perjudicial para la persona, esa cuestión de daños y perjuicios, la utilización de la imagen para determinados portales sin la previa autorización de la persona. Claro. Que ahí hablábamos de imagen, pero también tenemos cuestiones de datos. Y después cuestiones más frívolas donde no puedo, yo creo que no hay daños y perjuicios, ¿no? Por ejemplo, decía Marcelo Polino que en Wikipedia aparecía con una edad mayor a la que realmente tiene. Probablemente haya iniciado una habeas data para que se corrija ese error. No creo que le haya generado un daño y perjuicio. Pero bueno, en esos casos se utiliza esta herramienta de la habeas data. Se utiliza esta herramienta, bien. Creo que contra la presidenta también, claro, donde le habían puesto, una apreciación, que bueno, por ahí la compartimos o no, pero una apreciación respecto a ella. Seguro, es que fue contra Google precisamente para Exacto. que... Sí, se hacen, se hacen. Yo sé que acá en la zona nosotros contábamos con ese servicio porque inclusive yo utilizaba bastante, como hago cuestiones de familia, a veces algunas personas quieren ocultar alguno de sus bienes, entonces esta era una herramienta que muchos abogados de familia teníamos para acreditar, no, tal persona tiene un 0 kilómetro y eso denota mayor caudal económico, o tiene tal o cual cosa, y lo utilizamos, hasta que nos enteramos que habían interpuesto habeas data y ya no lo pudimos utilizar más. De todos modos, por ejemplo, hay determinados datos, por ejemplo este de los bienes, que no es sensible, porque si yo, por ejemplo, pido un informe en el registro del automotor, van a saber qué vehículos uno tiene. O si yo voy y pido en el RPI, que es del inmueble, pido un informe, voy a saber qué inmuebles tiene determinada persona. Pero, por ejemplo, este dato de saber el número de teléfono, datos filiares, como lo llamo yo, que es quién es tu mamá, quién es tu papá, inclusive hay unos informes que te decían todos los cambios de domicilio que vos habías tenido, en todos los lugares donde habías vivido en alguna vez. Entonces era muy sensibles eran esos datos. Vengo más acá, ya que lo trajiste a la zona. Muchas veces hay mucha gente que se siente completamente injuriada, por llamarlo de alguna manera, a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y esto. Habitualmente Facebook, viste que muchos aprovechan para putear de arriba abajo y un montón de cosas más. ¿El instrumento sería el habeas data para que se borren esos archivos de Facebook agrediendo a una persona? Mira, yo he tenido muchos casos de esos y también de colegas y he estado de los dos lados, ¿no? Mandando la carta de documento y también recibiéndola. Sí. En esos casos, primero lo que se hace es el envío de cartas documentos. Esto también requiere otros estudios, por llamarlo así. Uno guarda el IP o ID, creo que se llama, que es para poder acreditar que tal face, por ejemplo, es determinada persona. Salió de tal lado, claro. Claro, ahí se hacen otras cuestiones más bien virtuales, pero en principio si yo digo, mira, de tal Facebook me están insultando o están diciendo tal o cual cosa, que sea cierta o no, generalmente se utiliza la herramienta de la carta de documento como una intimación extrajudicial, invitando, bajo las sanciones de la ley, a que esta persona se retracte por el mismo medio o por otro medio similar. Yo he tenido varios casos de estos. Porque puede dar lugar al inicio de una mediación y daños y perjuicios. Y acá hay un tema, que bueno, como siempre me voy por las ramas yo, pero es importante. Hay que diferenciar las injurias de las calumnias. Uno generalmente habla de lo mismo, ¿no?
supongamos que en Facebook dicen, la doctora Zapata, un ejemplo, ¿no? Es una trucha porque me parece que no es abogada. Hay una cosa que es la injuria y otra es la calumnia. Ahora tendría que leer bien el código, pero uno siempre lo habla igual. Una cosa es un delito donde a mí me afectas el honor, ¿sí? Sí. Que decir, la doctora Zapata me parece que no es buena, un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces me estás afectando a mi honor. Sí. Y otra cosa distinta es cuando la otra persona me acusa a mí de haber cometido un delito de acción pública. Un ejemplo, la doctora Zapata infringe las leyes de tránsito. La doctora Zapata pasó en rojo y chocó un perro. Un ejemplo, no, estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. O la doctora Zapata metió la mano en la lata del fondo común de su barrio. Sí. Entonces son dos cosas distintas, que me afectes el honor a que me estés diciendo que yo he cometido un delito. Pero generalmente uno lo llama lo mismo, lo llama como injuria y calumnia. En conclusión, ¿esto puede dar lugar a intimaciones judiciales? Sí, da lugar a intimaciones judiciales, da lugar a aperturas de juicios por daños y perjuicios. Y podría dar lugar a demanda de habeas data. Lo dejo en el último listado, digamos, ahí. Está bien, está bien. Pero podría ser. Está bueno este No sé tema, si- por ahí lo podríamos llegar a ampliar la semana que viene, ¿no? Porque hay Sí. mucho conflicto en las redes sociales, ¿viste? Sí. Mucho nos extralimitamos y nos largamos a decir cosas que muchas veces no tenemos prueba. Sí, es verdad. Sí, eso es o por ahí en los grupos de ventas y ese tipo de cosas. Sí. Es como todos, somos personas y por ahí motivados por ciertas cuestiones, uno escribe y después, bueno, eso tiene consecuencias. Por eso, estaría bueno charlarlo eso por ahí, no sé si la semana que viene o cuando sea, eso lo decís vos, pero estaría bueno. Sí, también vinculado a esto que recién hablaba de la dirección ID, también vinculado con cuestiones virtuales y que a veces hay otras situaciones, como por ejemplo el grooming, Sí. que da lugares a delitos, hay otras cosas. Sí. Podría Sí. ser, me interesa. Dale, lo charlamos la semana que viene entonces. Sí. O la otra, lo manejás vos. Ahí sí, ahí estamos. Lo Bueno. manejamos con Agustina, me ayuda ella. Ni se notó hoy, Agustina, ¿eh? No está durmiendo, sabe Sí. que hoy tenemos micro. Bueno, pero va creciendo a ritmo constante. Sí, va ayudando. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias por el lugar que siempre me das. Bueno, siempre fiel oyente a la radio y muy interesante el programa de hoy. También, déjame un minutito, Sí. comparto todo lo que manifestó hace un rato la colega, la doctora, respecto a este lamentable hecho del nene. La doctora Sepúlveda. Y es ahí donde uno también empieza a hablar un poco de esta palabra empatía, que Sí. parece sin sentido, ¿no? Y también un poco para los miembros, algunos miembros del Poder Judicial, la empatía. Esto que hablaba la doctora al final de estas audiencias por plataformas Zoom, muy virtuales, muy novedosas, pero a veces digamos, ¿cómo decirlo?, son tan abstractas que no Sí. podemos ver estas cuestiones, ¿no? Como decía la doctora, cómo cuenta un testigo una situación o este tipo de cosas, ¿no? Y hacen, digamos, a un proceso judicial donde detrás de eso está la pérdida de un hijo. Sí, Y por comparto lo que decía la doctora. Sí. Gracias por tu tiempo. Bueno.